Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos al canal con más contenido y en esta oportunidad con un análisis sobre el entrenador universal, la nueva herramienta de OSM que ya tiene un par de meses en funcionamiento, pero que me tomé el tiempo de analizarlo para así traerles un video detallado sobre si es recomendable o no este entrenamiento extra por 25 coins al día. Así que espero que este video les sea de muchísima ayuda y les saque todas las dudas que tengan con respecto a esta nueva función. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y ahora también con canal de WhatsApp. Así que para aquellos que quieran unirse solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos entonces a hablar del entrenador universal, empezando lógicamente como introducción para el video con la información general que nos da el juego una vez que fue lanzado oficialmente para todos los jugadores. Cabe destacar que, como siempre es el modus operandi de los creadores del juego, primero se lanza a modo de prueba a cierta cantidad de managers para ver su recibimiento y luego sí es implementado a nivel general. En esta ocasión ocurrió exactamente lo mismo, ya que una cierta cantidad de managers tuvo primero a disposición este entrenador extra allá por el 23 de septiembre y recién el 28 de octubre se lanzó la actualización para todos los usuarios. Bien, la notificación con el mensaje de presentación de esta función nos decía que se trataba de un entrenador que podía mejorar a cualquier jugador del equipo sin importar que sea arquero, defensor, mediocampista o delantero. Asimismo, también se nos comentó que esta nueva función tenía una progresión mayor a la de los 4 entrenadores generales por posición que ya conocemos. No obstante, en el mensaje también se aclaraba que no era un entrenador gratuito, sino que se debía desbloquearlo con coins en caso de querer contar con este quinto entrenador durante 24 horas. Y obviamente, para cerrar el mensaje, también se nos decía que merecía muchísimo la pena. Y justamente eso intentaré explicárselos en este video. Es decir, si realmente vale la pena gastar 25 coins al día por este entrenador. Bien, hecha entonces esa introducción, vamos a analizar a este entrenador y lo vamos a separar en 3 etapas de análisis, ya que la opinión cambia y mucho si tenemos en cuenta a este entrenador con los determinados eventos que tiene OSM regularmente. Pero primero vayamos a la situación normal, es decir, sin eventos. Aquí es muy simple, analizaremos los entrenamientos por día. Entonces, lógicamente, por día contamos de manera gratuita con 2 entrenamientos. 3 para la portería, 3 para la defensa, 3 para el mediocampo y 3 para la delantera. Los entrenamientos de toda la vida básicamente. En esta situación, si activamos el entrenador universal, contaremos con 4 entrenamientos adicionales a esos 12 generales, ya que el entrenador universal vuelve cada 6 horas, es decir, 2 horas menos que los entrenadores generales. Entonces en esta situación tendremos 16 entrenamientos al día, los 12 normales y 4 extras para usarlos en cualquier situación. Un panorama que realmente no parece cambiar mucho más allá de la progresión adicional que puede otorgar ese entrenador. No obstante, la idea es esquematizar cada situación. Pasamos al segundo panorama posible y ya entra en juego uno o varios eventos que de base reducen a la mitad la duración de los entrenamientos generales. Es decir, que de 8 horas pasan a 4 horas, algo que también afectará al entrenador universal, ya que de 6 horas pasará a volver en 3 horas, lo que cambia bastante la ecuación. Entonces en este contexto tendremos de manera gratuita, es decir, sin gasto de coins, 24 entrenamientos. 6 para la portería, 6 para la defensa, 6 para el mediocampo y 6 para la delantera. Y sumando al entrenador universal por 25 coins, tendríamos adicionalmente 8 entrenamientos para usarlos en cualquier posición, teniendo así a disposición al día un total de 32 entrenamientos. Básicamente el doble de entrenamientos que los que tendríamos en una situación normal sin eventos de por medio. Algo que si se aprovecha al máximo puede darte una ventaja considerable, por lo que en este segundo panorama se puede apreciar un cambio significativo para la progresión de los jugadores. Pero todavía falta hablar de la tercera situación posible, que es donde se produce un cambio muy determinante y con mucha mayor relevancia en caso de aprovecharlo al máximo.
Y es que en esta situación se debe tener en cuenta otro evento similar al que afectó al segundo análisis, solo que aquí la reducción de los entrenamientos es muchísimo mayor, ya que hablamos de los eventos que reducen los entrenamientos generales a solo 2 horas, cambiando también al entrenador universal a solo 1 hora y 30 minutos. Y aquí sí que hablamos de una gran mejora con respecto a la segunda situación y muchísimo más si comparamos con la primera situación. Es decir, matemáticamente hablando, contaríamos con 48 entrenamientos, 12 para la portería, 12 para la defensa, 12 para el mediocampo y 12 para la delantera. Y teniendo en cuenta al entrenador universal, adicionalmente tendríamos otros 16 entrenamientos para usarlos en cualquier posición, dejándonos a disposición un total de 64 entrenamientos al día. Un número sorprendente de entrenamientos que permitirían mejorar un par de medias a varios jugadores de un equipo en muy poco tiempo. Un panorama muy pero muy favorable para quien lo use y aproveche esa mejora en la progresión de sus jugadores. Bien explicado entonces estas tres situaciones en las que se puede ver afectado el entrenador universal, pasamos ahora a la parte subjetiva, que es donde entra mi opinión basándome en estos tres escenarios. Entonces, partiendo de la cuestión inicial, que es si realmente vale la pena esta nueva función, pues sin lugar a dudas que su importancia reside en varios aspectos. El primero de ellos es lo antes mencionado, es decir, la cantidad de entrenamientos que nos puede otorgar dependiendo de si estamos con un determinado evento o no, por lo que su influencia será menor en el primer escenario, se elevará un poco en el segundo caso y presentará su mayor ventaja en el tercer escenario. El segundo aspecto a tener en cuenta es la importancia que le estés dando a lo que estés jugando. Es decir, si estás jugando en competitivo y sabes que tus rivales usarán esta nueva función, pues ciertamente estarás en alguna desventaja en relación a ellos. No obstante, si estás jugando ligas casuales y no hay gran nivel o simplemente observas que te alcanza con el armado de equipo, es decir, con la compra-venta normal de jugadores, pues quizás el entrenador universal no resulta algo sumamente importante para sacar diferencias en esa liga. En términos generales, su importancia dependerá de qué tan necesario consideres que es esta nueva función para la competencia, liga o torneo que estés jugando. Bien, otro aspecto a tener en cuenta es el nivel de actividad que tengas dentro del juego, es decir, la cantidad de veces que ingreses, ya que si solo vamos a acceder al juego un par de veces en el día, lógicamente no terminaremos de aprovechar al máximo a este entrenador, más aún con los eventos activados. Asimismo, como ya sucede con los entrenamientos generales, a medida que entrenas a un mismo jugador durante una misma jornada, la progresión que te ofrecerá el entrenador universal también se irá reduciendo. Es decir, que no se otorgará la misma progresión de los primeros 2 entrenamientos, por ejemplo, a un mismo jugador que en su cuarto o quinto entrenamiento consecutivo. Así que variar un poco los jugadores permitirá que lo aproveches mejor. Este consejo es específicamente para los casos en donde estén activados los eventos de entrenamientos con tiempo reducido. Y más allá de que siempre está la posibilidad de que se active la progresión especial del 100%, lo normal es que se vaya reduciendo con cada entrenamiento que se realice a un mismo jugador. Cabe destacar que, como en los entrenamientos normales, la progresión siempre dependerá de la media del jugador, es decir, una media más baja suele tener mejores valores de progresión que las medias más altas. También otro tema a tener en cuenta es que, por lo que he observado, no todos los eventos afectan al entrenador universal, y me refiero a esos eventos de entrenamientos que mejoran la progresión, ya que en algunos casos he notado que solo mejoran las de los 4 entrenamientos generales, mientras que el universal mantiene su incremento de progresión normal. Probablemente solo haya sido un error de configuración al ser algo nuevo, pero es un detalle a tener en cuenta igualmente. Y por último, y no menos importante, de hecho creo que es el problema que más me molesta con este nuevo entrenador, y se trata de las notificaciones de entrenamientos terminados junto a la diferencia de horas que tiene en relación a los entrenamientos generales. Para explicarlo mejor pondré un ejemplo. Digamos que pongo a entrenar 5 jugadores cuando está el evento de entrenamientos normales a 4 horas y el universal a 3 horas. En esta situación, y al menos hasta este momento, el juego solo enviará la notificación cuando los 5 entrenamientos hayan terminado. Digamos que el entrenador universal no tiene una notificación propia, y eso hace que se pierda la posibilidad de contar con más entrenamientos en el caso de que nos olvidemos de la hora a la que tengamos que volver a entrar al juego a reponer entrenamientos. Y en otra situación donde entremos a las 3 horas porque recordamos hacerlo y volvamos a poner a ese entrenador universal, la siguiente notificación de entrenamientos no será cuando estén los 4 entrenamientos normales terminados, sino cuando se termine el entrenador universal. Entonces se genera una situación compleja
en donde se pueden descuadrar un poco los horarios y en donde las notificaciones no terminan siendo de mucha ayuda, y por ello tendríamos que estar muy pendientes de los horarios en los que terminan los entrenamientos para aprovecharlos al máximo. Esto es al menos mi apreciación personal, la cual considero que se solucionaría simplemente con una notificación diferenciada entre entrenamientos generales y el entrenador universal. Así que teniendo en cuenta todo lo antes mencionado, en mi opinión considero que el entrenador universal, en una situación normal, sin eventos de por medio, tiene una influencia que es prácticamente nula o al menos muy baja, y es por ello que no recomendaría gastar 25 coins por esa función. Esta recomendación va lógicamente para quienes no tengan coins de sobra y quieran reservárselas para comprar jugadores o para otra cosa. Obviamente si las coins no son tu problema y juegas competitivo, puedes usarlas sin problema. Puede servir de impulso en primeras jornadas, enfocadas en un solo jugador, pero nuevamente remarco que su influencia no será tan relevante. Por el lado del segundo caso posible, teniendo en cuenta los eventos que reducen entrenamientos a 4 y 3 horas respectivamente, pues aquí sí que es más recomendable su uso si estás jugando una liga, torneo o competición importante, ya que te permitirá obtener una progresión adicional que mejorará las medias de algunos jugadores de tu plantilla. Aquí obviamente no las recomendaría si tienes una liga controlada donde no haga falta seguir sacando ventajas, por lo que será mejor guardarte esas coins. Para todos los demás casos es muy recomendable su implementación. Y por último, en el caso más beneficioso, donde tendríamos los entrenamientos generales a 2 horas y el entrenador universal a 1 hora y 30 minutos, pues aquí sí que diría que es prácticamente obligatorio su uso, porque otorgará grandes ventajas en la progresión de los jugadores de tu equipo, lo que te hará subir en valor y en la media para tu 11 inicial de partido. Nuevamente remarco que si tienes una liga, torneo o competencia bastante dominada o prácticamente sentenciada, pues aquí sí que se podría omitir su uso. Pero en cualquier otra situación, y si las coins no son problema en tu cuenta, realmente lo recomendaré porque vale muchísimo la pena su implementación. Remarco que es el único caso de los 3 mencionados donde considero que sí vale absolutamente la pena, teniendo en cuenta lógicamente que vayan a ingresar bastante al juego. Lo mínimo como para aprovechar más del 50 o 60% de los entrenamientos diarios que se otorgan en ese contexto. Hasta aquí entonces mis recomendaciones al respecto sobre el entrenador universal. Cualquier duda que tengan al respecto me la pueden dejar en los comentarios y trataré de responderla sin problemas. Obviamente les recuerdo que esta es mi opinión basándome en la explicación que he dado y en todos los escenarios posibles que se pueden dar con esta nueva función. Espero que esto les sea de muchísima ayuda para que así puedan utilizar sabiamente sus coins y puedan aprovechar correctamente a este entrenador extra, y de esa manera ayudarles a mejorar sus equipos y jugadores para que puedan competir al máximo y ganar así todos sus partidos. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video, como siempre déjenle un buen like y un comentario para apoyar al canal. Y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Próximamente seguiremos con más videos por el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.